día de hoy, bienvenidos una vez más a Casa de Estudio Reino de Dios. Estamos en el Instituto Bíblico Virtual, tu Instituto Bíblico Virtual. Me siento más que complacido de que nos acompañes en esta tarde-noche y como es de costumbre, búscanos en las redes sociales como Casa de Estudio Reino de Dios, ya sea en el sitio web, en el perfil de Facebook, en el canal de YouTube, o si escuchas solamente audio a través de los podcasts, puedes buscarnos en Anchor y en Spotify. Así que te damos una cordial bienvenida y el día de hoy pues vamos a continuar con géneros literarios y sus características en la segunda parte, lo que es todo este trimestre. Estamos en Exégesis y Hermenéutica 4.0. Y como digo, el profesor Ben Escalante, tu servidor, desde aquí de Portland, Oregon, te da una cordial bienvenida. Y vamos a entrar de lleno a la clase. El día de hoy vamos a tener, como de costumbre, dos secciones en nuestra clase, en nuestra lección. Y la primera parte vamos a estudiar, vamos a repasar otro poco más de otra fuente, cómo leer la historia teológica. Ya hemos explicado en varias ocasiones y en varios videos, no es la primera vez, lo que entendemos por historia teológica. Y hoy vamos a explicarlo nuevamente y vamos a abundar otro poco más sobre ello, porque es importante que entendamos este concepto. Si lo entendemos bien, vamos a tener una ventaja bastante grande a la hora de abrir nuestra Biblia y sobre todo obtener bastante de lo que la escritura misma nos quiere comunicar si tenemos este lente interpretativo de una manera correcta desde el inicio. Por eso es que hemos estado repasándolo varias veces, porque sé que con una sola exposición y desde un solo ángulo no se entiende completamente. Por eso es que hemos estado repitiendo el tema, pero desde diferentes ángulos y tratando de explicar esto desde una manera. Primero empezamos técnica y ahora lo hemos hecho más sencillo y vamos a continuar con algo bastante sencillo el día de hoy. La primera parte no va a tardar mucho y vamos a hablar sobre lo que es cómo leer la historia teológica. Bueno, una de las cosas que quiero mencionarles es que vamos a utilizar el día de hoy la Biblia cronológica de estudio, que gracias a Dios ya está a la venta, ya salió, y tengo el gran honor y placer de decirles que hoy me llegó mi ejemplar. Aquí está, ¿verdad? Lo compramos y nos llegó el día de hoy, así que estamos estrenando esta Biblia, una Biblia bastante buena, que la hemos recomendado en otras ocasiones también en diferentes clases, pero ya está accesible para las personas. Y vamos a utilizar una parte de lo que es la introducción que la misma Biblia trae para aprovechar la información y aprovechar el enfoque que nos quiere enseñar y que nos quiere mostrar. Ya sea que usted tenga la Biblia o no, o que la pueda conseguir o no, es importante utilizar esta fuente de información para encaminarnos bien en cuanto a la interpretación bíblica y a la lectura de, como dijimos, cómo leer la historia teológica. Dice así: una meta de la Biblia cronológica de estudio es ayudar a los lectores a apreciar mejor las dimensiones históricas del mensaje bíblico. La Biblia no es un libro de teología sistemática, como en ocasiones hemos oído que hay teología sistemática, que se organiza según sus temas. Y ya hemos oído que la teología sistemática así se organiza según los temas, como por ejemplo Dios, el hombre, el pecado, la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego dice, ni tampoco se limita a ofrecer una crónica de sucesos desde la creación hasta la consumación final. O sea que tampoco es una lista de sucesos a manera de relato como crónica histórica desde un punto de vista moderno. Ya hemos visto en la clase anterior que no es una crónica histórica desde el punto de vista moderno, pero sí lo es desde el punto de vista antiguo, es historia antigua. Ok, dice así: los sucesos históricos a menudo son el tema que la Biblia aborda, pero siempre se los relata desde una perspectiva en particular.
esa perspectiva es la historia teológica. O sea, es una historia teologizada, una historia con interpretación teológica incluida. Es en el escenario de la historia que Dios ha escogido revelarse. O sea que seguimos creyendo que la palabra que se encuentra en la Escritura es revelación de Dios. No estamos pensando que nada más es un registro de las ideas humanas de lo que pensaban acerca de su fe, sino que es parte de la revelación de Dios. Es una revelación especial. Seguimos. La historia y el Antiguo Testamento. En especial nos estamos enfocando, como hemos mencionado también en clases anteriores, en Génesis capítulos del 1 al 11, que es lo que se conoce como historia primigenia o historia primitiva, o en algunos casos lo vamos a considerar como si fuese una prehistoria. ¿Por qué prehistoria? Porque es un antes de lo que se conoce como historia registrable al estilo moderno, ¿verdad? Es antes que eso. Luego dice aquí, el Antiguo Testamento se centra en la historia, describe sucesos históricos y se dirige al menos en cierto sentido a una audiencia histórica específica. Y esta audiencia histórica específica es el pueblo hebreo. Por este motivo, la fe que se enseña en la Biblia resulta sumamente diferente de las creencias de otros pueblos del antiguo cercano oriente. Los pueblos que rodeaban a los hebreos basaban sus creencias religiosas en los ritmos de la naturaleza. Y fíjense cómo era la creencia en aquel entonces, de los pueblos de otras culturas que rodeaban la cultura, por así decirlo, del pueblo hebreo. El mundo tenía patrones visibles, pero para sus habitantes, esos ritmos eran inexplicables e incontrolables, por lo que se los atribuía a los dioses, en plural y con D minúscula, o sea, eran politeístas. Había dioses para representar todos los fenómenos de la naturaleza. Dioses del sol, la luna, la lluvia, las tormentas, los ríos, los mares y la tierra misma. La expresión religiosa típica de este tipo de religión era el mito. Estamos hablando de cómo es que expresaban típicamente su religión estas culturas o estos pueblos del antiguo cercano oriente. Y el mito, como dice aquí, es un relato que explicaba esos rasgos inexplicables de la naturaleza. O sea que los explicaban desde un punto de vista sobrenatural y divino. O sea, los dioses de ellos eran los que intervenían. Continuamos. Luego dice aquí, por ejemplo, casi todos los pueblos tenían un mito sobre una deidad que estaba muerta durante parte del año y estaba viva el resto del año. Un relato que explicaba el ciclo recurrente de las estaciones. Pero el Dios del Antiguo Testamento es sumamente diferente. Lo que es más importante, Él es el único Dios. Todos los fenómenos que otros pueblos consideraban como dioses son apenas creaciones del Dios único. En las otras religiones del antiguo cercano oriente, la naturaleza era divina. En la Biblia, o sea, en cambio en la Biblia, Dios al mismo tiempo creó la naturaleza y era más que la naturaleza. O sea, era mucho más que la naturaleza y estaba más allá que la naturaleza. El Dios de la Biblia no trata con su creación en patrones recurrentes y regulares, sino en momentos históricos singulares y extraordinarios de revelación de sí mismo. Además, esos momentos en que Dios obra sobre la tierra no se describen en un lenguaje vago y mítico, como por ejemplo cuando uno lee esos relatos del antiguo cercano oriente de otras culturas. En sus relatos, por ejemplo, dicen este tipo de frases. Hace tiempo en la tierra de los dioses,
y continúan los relatos en forma mítica o forma de mito. Y lo que se argumenta aquí y lo que la introducción a esta Biblia de estudio nos dice es que la forma en que la Biblia lo presenta es muy diferente. Y dice acá, sino que ocurren en tiempo real, en ubicaciones reconocibles de la tierra. Y sigue diciendo, por esta razón, el modo principal de comunicación del Antiguo Testamento no es el mito, sino la historia. O sea, vamos a explicar un poquito más esto. El mito era la forma en que las culturas del antiguo cercano oriente expresaban su manera de entender la creación y otras cosas más. Pero cuando llegamos a un tipo de expresión parecida o similar en la Biblia, vemos que no se usa el mito, sino se usa la historia. El pueblo de Israel utilizó la historia. Vuelvo a decir, no la historia en forma moderna, no la historia a secas, sino la historia teológica o la historia teologizada, o sea, que contiene una interpretación teológica. Luego dice así, a Israel no le interesaba describir cómo Dios obra en continua repetición en la naturaleza. Israel deseaba relatar cómo Dios había realizado acciones únicas y singulares en la historia humana. Ellos deseaban relatar cómo en momentos específicos de la historia de la humanidad, Dios escogió a Abraham, bendijo a Jacob y salvó a los descendientes de Abraham y de Jacob de la esclavitud de Egipto. Deseaban consignar cómo Dios estableció a su rey escogido sobre Israel, cómo Dios permitió que ese reino fuera destruido y cómo una vez más Dios rescató a su pueblo de la cautividad. Entonces aquí vemos que todos esos relatos caen dentro de lo que sería el género literario, historia teológica o historia teologizada. Es incorrecto describirlo como mito, porque mito es el tipo de género literario que utilizaban las otras culturas. Hay algunos estudiosos bíblicos que quieren utilizar esa terminología también a la hora de describir lo que hacen los escritores bíblicos, pero la realidad es que entre los mismos estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo en la definición de lo que es mito. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y cuando uno lee sus definiciones, uno acaba confundido. De manera que lo mejor es no utilizar ese lenguaje porque lo único que hace es confundir. Algunos lo toman como algo ficticio, otros lo toman como algo no ficticio y real, de manera que no hay un consenso unánime en la forma de usarse. Y es por eso que creo que es lo más conveniente no utilizar la palabra mito cuando se trata de definir o de describir lo que nos narra la Biblia. Y sí utilizarlo para lo que es las narraciones de las otras culturas fuera del pueblo de Israel, para poder ver la diferencia y poder marcar la diferencia. Ok, continuamos, dice así. Para expresar este tipo de fe tan diferente que tenían, los israelitas usaron el arte de la escritura histórica con interpretación teológica. Y el Antiguo Testamento en sí contiene algunos de los ejemplos más antiguos de este tipo de arte. Por supuesto, no todo el Antiguo Testamento constituye escritura histórica. O sea, no todo está escrito de esa manera en cuanto a género literario. O sea que hay otros tipos de género literario. Si viéramos los salmos como liturgia o proverbios como escritos sapienciales, entonces vemos que son escritos de sabiduría y no son narrativa histórica desde el punto de vista teológico, pero es lo que está tratando de decir esta parte. No obstante, incluso las partes del Antiguo Testamento que no son escritos históricos, casi siempre aparecen en cierto contexto histórico. O sea que aunque sea un tipo diferente de género literario,
siempre va a tener un contexto histórico en el cual se escribió. Continuamos, dice así: los oráculos, los discursos y la poesía de los profetas, eso es lo que les mencionaba hace un rato, no son historia, pero están dirigidos a personas reales en situaciones históricas reales. Recuerdan las obras poderosas de Dios del pasado histórico. Prometen que Dios puede actuar en la historia y que lo hará de nuevo. Los libros sapienciales y filosóficos que no abordan ninguna cuestión histórica, como Proverbios y Eclesiastés, por ejemplo, se identifican a pesar de ello con el contexto histórico de la corte del rey Salomón. O sea, están relacionados históricamente con ese contexto. Incluso los salmos, cuyo propósito era la repetición regular en el culto público, a menudo ofrecen un trasfondo histórico, como por ejemplo el Salmo 3, subtitulado Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Entonces vemos que Israel comprendió que Dios es un Dios que obra en la historia, o sea, dentro de la historia, por lo que casi todas las declaraciones religiosas se leían a la luz de la historia de los actos poderosos de Dios. Por lo tanto, para comprender el Antiguo Testamento de la manera en que éste debe entenderse, el lector necesita ciertos conocimientos sobre los sucesos históricos que están en el trasfondo de cada capítulo y libro. Es por eso que recomendamos la Biblia que mencionamos hace un momento, la Biblia cronológica de estudio, que hace ese tipo de trabajo y provee ese tipo de trasfondo. Dice, a menos que el lector conozca la historia de Israel y del antiguo cercano oriente, la Biblia siempre será, en cierta forma, un enigma. O sea que necesitamos abundar en el conocimiento de la historia de Israel, de otras culturas del antiguo cercano oriente, para poder realmente entender el contexto original en el cual se escribieron los escritos que estamos leyendo. Seguimos, dice, el mensaje y el marco histórico. Aunque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan su mensaje dentro de un marco histórico, aquí está, el mensaje es más importante que el contexto histórico. Vamos a mencionar un poquito esto y a explicarlo. Cuando nosotros leemos la Biblia, trae dos cosas. Trae un mensaje, pero también trae un marco histórico, o sea, un encuadre en donde nosotros podemos identificar por su contexto histórico cuando un relato, no solamente cuándo fue escrito, sino a cuál evento histórico se está refiriendo en cierta manera, ¿verdad? Su contexto histórico es muy importante. Pero lo que está diciendo aquí es que el mensaje, que en sí es un mensaje teológico, es más importante que el contexto histórico. Pero eso no, el hecho de que sea más importante no significa que no tenga un contexto histórico y que a la realidad es que se analiza a la luz de ese contexto histórico para poder interpretar teológicamente en forma correcta ese mensaje. Los autores de la historia bíblica, continúa diciendo, no escribieron de la misma manera que un historiador moderno. A los escritores de la historia antigua, como en la Biblia, les interesaba menos el momento histórico en que ocurría algo que el significado teológico de los sucesos históricos que relataban. O sea que la parte teológica no cancela la parte histórica, pero la parte teológica es más importante a la hora de interpretación, de poder dilucidar el mensaje, extraer el mensaje de una forma más pura que relataban, dice aquí. Por lo tanto, el lector de la historia bíblica debe tener en cuenta que muchos de los asuntos que son prioritarios en los escritos de la historia contemporánea, o sea, en la historia de hoy, como las fechas específicas, sobre los comentarios sobre las causas naturales, por qué pasaron algunos eventos, todo ese tipo de cosas que son importantes para nosotros en la historia contemporánea, como la narramos y la entendemos el día de hoy. Dice aquí sencillamente,
no eran muy importantes para la mayoría de los autores de la Biblia. Pero recalco, el hecho de que no hayan sido tan importantes no quiere decir que no existieran. El contexto histórico y los sucesos históricos existieron. Y como vemos, esto lo tomamos de la Biblia Cronológica de Estudio en la introducción, Cómo leer la historia teológica, de Editorial Vida, publicada en el 2023, páginas 16 a la 17. Ahora bien, otro libro que les quiero presentar en cuanto a cómo entender la historia. Si usted tiene la oportunidad de encontrar este libro y lee inglés, se lo voy a recomendar. Va a ser una lectura bastante interesante y bastante importante. He traducido el título para que podamos entenderlo todo en cuanto a qué es lo que contiene. Dice así: Génesis, historia, ficción o ninguna de las dos. O sea que realmente va a presentar tres tipos de puntos de vista. Y por eso dice el título, que continúa diciendo tres puntos de vista sobre los primeros capítulos de la Biblia. O sea, capítulos del 1 al 11 del libro de Génesis. Y acá vemos tres diferentes puntos de vista. Están presentados por tres diferentes eruditos bíblicos de alto calibre cada uno de ellos, pero con diferente postura o diferente manera de entenderlo. Todos ellos son creyentes. Génesis 1 al 11 como historia y teología es James Hoffmeyer. Es lo que nosotros entenderíamos el día de hoy como la postura más conservadora, o lo que algunos le llamarían fundamentalista. Luego viene otro autor que es el que da un punto de vista más centrista o más intermedio, que es Gordon Wenham, que es otro erudito bíblico. En este caso es un erudito británico. Y tenemos Génesis del 1 al 11 como protohistoria. Él llama a estos primeros capítulos de Génesis protohistoria. Y una forma rápida de entender esto es simple y sencillamente que es una historia, pero en forma proto quiere decir primitiva, o el primer esbozo histórico. Lo que más adelante va a convertirse en historia. Bueno, aquí tenemos un prototipo de la historia. Entonces, es de lo que está hablando, un primer esbozo de historia. Entonces, pero obviamente no es a la manera como la conocemos contemporáneamente el día de hoy. Y luego tenemos la postura que tiene que ver más con ficción. Es la postura de Kenton Sparks, que le llama a su postura historiografía antigua, pero realmente es más lo que en otras lecciones hemos presentado como historiosofía o quizás mitografía, ¿verdad? Él le puso así como título, pero tiene que ver más con los capítulos 1 al 11 de Génesis, como entendiéndolas a manera de un género literario, pero más como ficción y no como algo histórico. Entonces, estas son las tres posturas principales que se ven en este libro. No sé si este libro esté en español, yo lo busqué y no lo pude encontrar, pero si alguien lo llega a encontrar, le agradecería que me lo haga llegar para que lo podamos compartir con todas las personas. Si es que lo hayan debidamente traducido, lo podemos, le podemos proveer la información a todos para saber cómo poderlo conseguir. Eso es a lo que me refiero. Pero este libro, traten de hacer su mejor esfuerzo. Si es que no lo tienen en español o no lo podemos conseguir en español, pues en inglés acá tenemos un libro que nos enseña cómo leer la historia. Y de antemano ustedes pueden ver que no se trata en ningún momento de una postura de John Walton, como lo hemos visto en clases anteriores. Digo esto porque hay ocasiones en que a mi canal se le ha criticado que porque solamente presento posturas de John Walton, y me han dicho que soy waltoniano, pero no necesariamente es verdadero eso. La única razón por la que he presentado mucho de John Walton es porque en español él ya está traducido y hay muy poco de ese tipo de material en español. Esa es la única razón. Si hubieran otras opciones, pues presentaríamos otras opciones.
Y en la clase el día de hoy estamos presentando otras opciones y no vamos a volver a mencionar a Walton porque no se trata de Walton, se trata de ver que hay muchos otros eruditos o académicos bíblicos que hacen el mismo tipo de trabajo y que se dedican al estudio profundo de la historia bíblica y que tenemos donde poder encontrar material para ir profundizando en nuestra apreciación de lo que es la historia y saber leerla y entenderla. Esto viene de la publicadora Sunderman de la serie Counterpoints, en donde se enfrentan diferentes puntos de vista. Bueno, hemos terminado ya la primera parte. Como dije, va a ser un poco más pequeña que la otra. Y tenemos esta pregunta, ¿alguna duda o pregunta sobre cómo debemos leer la historia teológica en la Biblia? Vamos a regresar, a dejar de compartir y a regresar con cada uno de ustedes. O si tienen preguntas, recuerden que tienen que enfocarse en el tema, ¿verdad? Oh, vale. Entonces, hablando de la interpretación de Génesis, por ejemplo, uh, usted nos dijo que debemos, o sea, cuando leemos la historia de Génesis, hay una parte que no es fictiva, es historia escrita en ese periodo, pero hay otra parte donde no todo es concretamente como dice, o sea, como por ejemplo, hay ciencia en el mundo y en la Biblia dice que en 7 días Dios creó el mundo. Y como relatamos esas dos cosas, como lo que dice la ciencia, que hay millones de años que pasó eso. Es algo así. ah, la comparación así es, es, ah, es la interpretación así. ¿Qué es mi pregunta sobre eso? Debemos decir que eso es otra manera de decir la historia, es su manera de decir la historia, el libro de Génesis. Sí, Porque yo quiero tocar a la gente y algunas veces hay gente que va a decir, oh, la Biblia dice esto, no debe ser real, pero yo sé en mi corazón que las palabras son verdaderas. ¿Cómo hago para cambiar sus ideas? bueno, buena pregunta. Y hay dos cosas nada más que quiero mencionar de una manera rápida porque el tema el día de hoy lo vamos a enfocar en lo que es el diluvio, no tanto en la creación. Oh, En cuanto a la creación, ya hemos tenido clases anteriores donde hemos hablado de ese punto, de ese tema. Entonces, cualquiera persona que quiera profundizar más sobre eso, nada más necesita enviarme un mensaje a beninstituto@gmail.com y yo le puedo dar los videos donde hemos, los enlaces a los videos donde hemos hablado en forma profunda sobre eso, ¿ok? Amplia, ¿verdad? oh, Para poder ahorrar el tiempo el día de hoy. Ahora bien, es importante que nos demos cuenta que ya sea que leamos sobre el diluvio o leamos sobre la creación, estamos diciendo que los 11 capítulos de Génesis, del 1 al 11, se deben leer como historia teológica. ¿Qué dijimos que tiene la historia teológica? Dijimos en la clase anterior que es como un hilo o una cuerda que tiene 3 hilos o 3 hebras y que al estar juntas se entrelazan. Tiene historia, tiene teología, ¿verdad? Dijimos que tiene también eso. Y tiene también el impulso literario que va junto con ello, la forma literaria en que está presentada. Entonces, ya sea que hablemos de un tema o de otro, tenemos que saber desentrelazar, desenrollar esa cuerda
y ver cuáles son los enfoques principales que tiene, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de que sea una pieza de literatura, y como dijimos, por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, si ustedes recuerdan y han visto los videos, dijimos que Génesis capítulo 1, por ejemplo, lo considerábamos que era un poema, que no necesitamos necesariamente entenderlo en una forma científica, porque para empezar la Biblia no es un libro de ciencia, ni tampoco está describiendo una forma científica de cómo se creó el mundo. Dijimos en aquella ocasión que era una forma arquetípica y explicamos eso también, en que se narra el Génesis capítulo 1 en cuanto a la creación, que tiene también su forma literaria poética, pero eso no cancela una realidad. La realidad es que el mensaje teológico que tiene se trata de el orden que Dios le puso al mundo. Es un relato de los orígenes en cuanto al orden y funcionamiento que Dios le estableció al mundo. O sea, que habla del orden funcional, pero no del orden material del universo. ¿En dónde está la realidad? La realidad es que Dios es el autor de todo eso y de que Dios es el autor y el creador de todas las cosas. El mensaje teológico subyacente de todo ese relato es ese. Y esa es la parte más importante. Ahora, espero que eso sea una respuesta breve, hermano Cristus, pero no puedo abarcar más que eso porque me saldría del tema. Pero con mucho gusto, si me mandas un mensaje, yo te puedo dar todos los enlaces donde puedes ver las presentaciones anteriores. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oye, Ben, Sí. ese libro que mostraste de Counterpoints, yo curiosamente, parece que tú me estás leyendo la mente. Yo no sé si tú eres clarividente, pero yo me compré el de Éxodo y Ajá. no sabía que había uno de Génesis. Y cuando me pongo a ver la bibliografía, sí se han hecho en español unos cuantos, pero esos de Génesis y Éxodo nunca se tradujeron, lamentablemente. No, ajá. Permítame. Quizás tú lo reconozcas por esto, porque son como 20 libros. El de 3 puntos de vista de la creación sí viene en español. No sé si lo recomendaste en la clase pasada. No, ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese sí está en Bueno, español. me Y es adelanté, ese perdón. es, bueno, hay otro aparte de ese que también Sí, ha salido, es este, ¿verdad? De la serie Counterpoints. sí, Este se llama Creación, Evolución y Diseño Inteligente. aquí lo veo en la Este lista es en otro, inglés. ¿verdad? Pero el que Sí, Richard mostró, ese también está en español y este es uno de los que se hizo en español. sí, Tristemente ya está fuera de tiraje, sí, ya no se así volvió a es. publicar, ¿verdad? Creo que está fuera de circulación ya. Yo tendría que investigarlo. Porque Pero si de alguna, se hicieron en el 2003, imagínate. sí, pero si Lleva de sus alguna años. manera se pudiera reimprimir, Richard, creo que es una Ujú. herramienta todavía que sirve bastante. Déjame ver si convenzo al jefe para que los resucite. Los otros dos ponen a cualquiera nervioso porque habla los 3 puntos del rapto y los 4 puntos del apocalipsis. Es una serie fantástica porque presenta las posturas. Sí, el que tú dices es el que mostraste, es este, creación y evolución. Sí, o sea, Las tú lo tres tienes en posturas, inglés, ajá, pero sí, que está en algunos se han hecho en español, sí. español. Quizás alguna librería de Latinoamérica debe tener, a veces les queda una copia o dos y como la gente no Ajá. los conoce, no los compra, pero como no los han leído. Pero Otro que sería bueno traer al español, que está tremendo y que tampoco lo he encontrado en español, es este otro, de la misma serie, El Adán sí, sí, Histórico. porque esos son los más nuevos en la serie, entonces esos no los han traducido. Entonces, son libros tremendos, ¿verdad? A Que ver si nos abren convenzo la al jefe, mente para... a ver si los traduce bueno, bonito y barato, que no siempre lo Sí, logra, pero son libros de una serie que se llama Counterpoints. Counterpoint significa diferentes puntos de vista encontrados, ¿verdad? Pero la Ujú. belleza de esa serie es que cada autor presenta su postura y los otros dos o los otros tres le rebaten y le responden a cada autor. Entonces hay su balance y sus contrapesos y eso ayuda y te abre la mente de una manera genial, ¿verdad? Sí, uno está de acuerdo con un autor y cuando lees al otro, entonces te estás de acuerdo con el otro y ya no estás de acuerdo con el primero y cuando lees el tercero te olvidas los primeros dos y así sigue un círculo.
O sea que esos libros no son para leerlos nada más una sola vez, ¿verdad? No, no, hay que estudiar. Se lee unas 2, 3 veces para agarrar bien, absorber bien el material y saber Yes. cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y después de un tiempo y de analizar y reflexionar, uno puede llegar a un consenso y decir, esto me parece mejor, ¿verdad? Excelente, excelente. Gracias, Ben. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Sí pudimos ver el asunto de lo que es la historia teológica o teologizada, cómo se debe de leer, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta sobre esta primera sección, creo que fue la parte más suave. Vamos a entrar ahorita a una sección que es mucho más técnica y que les pido que presten mucha atención. Vamos a entrar a analizar la segunda parte de la clase y la segunda parte de la clase va a analizar la pregunta que si hay dos diferentes relatos separados del diluvio dentro del Génesis, ¿ok? Entonces vamos a tratar de presentar la pregunta y de presentar, así es, y de presentar, es una serie bastante buena que tiene bastantes volúmenes, ¿verdad? Pero vamos a presentar esta segunda parte y voy a tratar de ir despacio y dando el trasfondo y explicando detenidamente el tema. Vamos para allá.